Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Gracias mi querido Géminis de corazón. Gracias por tu apoyo, ¿vale? Ya sabes, a partir de la otra semana voy a estar ausente como un lunes como hoy, 16, porque voy a entrar a lo que es a una intervención quirúrgica. Entonces, cariño, por favor te pido que a partir de la otra semana, si puedes volver a ver los videos pasados para que YouTube vea que el canal está activo. ¿Vale, cariño? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir. Lectura bonus para Géminis con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver. Niños. Ahora vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. A ver. Tienes 3 cartas, qué curioso. Vamos a ver qué nos quieren decir tus guías y luego vamos a ver cómo está tu energía y la energía de la persona de tu interés. Me dicen, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños, mi querido Géminis. ¿Qué puede estar pasando para muchos de vosotros? Quizá de repente lo que a ti te importa en estos momentos es la tranquilidad de tus hijos al margen de la edad que tengan. Pueden tener 20, 30, 40, da igual, cariño. Pero para vosotros siempre van a ser sus bebés. Siempre van a ser sus niños, sus niñas. Vosotros siempre quieren estar protegiendo a ellos o a ellas. Es como el cuento que yo no sé si en algún momento lo escuchaste de la mamá pollito. ¿Vale? Que esta madre pollito prácticamente sacrificó su vida para poder proteger a sus polluelos, porque entraba constantemente lo que es a un corral que era ajeno, y entonces el dueño del corral, como vio que siempre entraban y se comían la cosecha, se comían los granos, pues decidió un día prender lo que es ese huerto, ¿vale? Actuó por un momento de ira, vamos a poner, por un momento de ira. Entonces la madre, cuando se vio encorralada, ¿qué hizo? Protegió a todos sus polluelos, el fuego prácticamente lo carbonizó a ella, pero sin embargo sus polluelos quedaron vivos, cariño. Entonces, cuando pasó esto, la persona que actuó de esta manera tan negativa se arrepintió tanto que crió a los polluelos. Pero a veces los actos nos llevan también de repente a cometer situaciones muy negativas en nuestras vidas, ¿vale? Por eso es muy importante, chicos, la lectura bonus también es para su evolución. Es muy importante que vosotros, cuando estén en ese momento de ira, de cólera, de tristeza, respiren un poco. Respiren un poco. ¿Para qué? Para que puedan tener claridad. Porque a veces cuando actúan con la cabeza caliente y actuamos con la cabeza caliente, digo también actuamos porque en algún momento también yo pasé por esto, simplemente tomamos decisiones que luego nos arrepentimos lo que es en un futuro, ¿vale? Todos los mensajes que yo te estoy entregando es por algo. Es por algo, Géminis. Quizás en este momento quieres actuar de una manera precipitada. Respira y toma la decisión correcta. Puede ser que un grupo de vosotros me dice, Richard, mis hijos no aceptan a mi relación actual, o mis hijos no están de acuerdo que yo rehaga mi vida. Puede ser el caso. El otro punto, de repente la persona de tu interés tiene hijos, tiene familia, y sin embargo, esto es como una atadura muy fuerte. Por más que tú quieras que esta persona cambie, no va a cambiar, porque el amor de padre o el amor de madre es más fuerte, cariño. Entonces, puede ser que muchos de vosotros su vida amorosa está relacionado con los niños, está relacionado con los hijos, o que tú quieres proteger a una persona también, que sientes como que lo notas como un poco indefenso, un poco indefensa, como que tienes esa energía de protector, de protectora, de mamá pollito, de papá pollito. Vamos a ver qué nos dicen ahora tus ángeles. Ciclos lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Clarividencia. Yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad lo que es el amor celestial. Yo siento, cariño, que en el transcurso de esta fecha puede ser que a lo mejor vas a estar pasando momentos muy impactantes en tu vida. A lo mejor hay situaciones que van a salir a la luz, a lo mejor de repente inclusive necesitas que Dios te haga un milagro también. O me dice Richard, en estos momentos como que mi fe no es tan fuerte. Puede ser que tengas temores internos relacionados con la familia, relacionado con los hijos, relacionado con tu vida en general.
A mí me dicen, yo te ayudo a que tu visión espiritual despierte, cariño. Encomiéndate a tus guías, encomiéndate a tus arcángeles, encomiéndate a esa Virgen, a Dios sobre todo, para que te pueda ayudar en este regalo que tú quieres entregar a los demás. Yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad lo que es el amor celestial. Creo que a lo mejor tú en estos momentos, Géminis, siento un Libra, a lo mejor le he mencionado sin querer, y siento un Escorpio. A lo mejor, cariño, tú en estos momentos estás pidiendo un milagro. Vamos a suponer, estás rogando que algo se ponga en orden. Estás deseando, inclusive un grupo de vosotros, no sé por qué siento que me dice Richard, lo que yo estoy pidiendo a Dios, al universo, es que me quite esa herida del corazón. O que tú de repente quieres empezar tu nueva vida, tu nueva historia, quieres pasar página, pero hay un dolor. Hay algo que te está ahí atormentando. Es como si tuvieras, yo qué sé, un puñal atravesado lo que es en tu corazón, en tu cuerpo. Por eso que nos dicen, ciclos lunares, puede ser que estás pasando por un momento de brechas, altos y bajos, pero sin embargo nos dicen que esta situación tiene verdades ocultas que muy pronto vas a descubrir el porqué. Encomiéndate a Dios porque tú no estás solo, tú no estás sola. Dios, el universo, está viendo tu dolor, tu tristeza, lo que tú estás pidiendo de una forma honesta, honrada. ¿Vale? De una forma buena, positiva. Recuerda que Dios es justo, cariño. Si tú de repente, Géminis, estás pidiendo algo que no es justo ante los ojos de Dios, pues las cosas se van a complicar. O simplemente Dios va a poner en orden. ¿Para qué? Para que tú reacciones o para que tú continúes con tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Son los mensajes de los guías. Vamos a ver qué nos quieren decir. Signos. A ver, me sale un Piscis, me sale lo que es un Capricornio, Virgo, me sale un Leo, Géminis, Piscis o Acuario. Muy bien, te enseño las cartitas, te voy a dar lo que es iniciales, ¿vale, cariño? Es una lectura bonus, tú ve tomando el mensaje que es tuyo. Las lecturas bonus, como vosotros sabéis, es más espiritual. Vamos a ver. La letra I, te lo muestro. La letra G, la letra V, la letra E y la letra F. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tenemos aquí la carta del 10 de bastos. Tenemos también la carta del paje de bastos. Y tenemos aquí la carta del ermitaño. Hay un dolor que tú estás cargando. O hay una situación que tú vienes arrastrando. En algún momento de repente me dices, Richard, siento que las fuerzas o simplemente el cariño o la voluntad que tengo por esta persona como que se está desvaneciendo. Porque mira la carta del 10 de bastos. Eres una persona muy fuerte, eso está claro. Eres una persona que ama de verdad. Pero siento como que te estás decepcionando de alguien, cariño. O que a lo mejor de repente me dice Richard, ya no es cuestión de amor, es simplemente que estoy un poco decepcionado de la vida. Un poco decepcionada de repente de que cómo han ido surgiendo los acontecimientos en mi vida. Mi querido Géminis, yo sé que tu vida no ha sido fácil, ni para ti ni para nadie, cariño. Pero esto no tiene por qué ser sentencia para que tú tengas dudas de los propósitos de Dios, de los propósitos del universo. Recuerda que también todo es libre albedrío. Si en tus manos está solucionar un problema, si en tus manos está de repente a que tú apuestes por tu felicidad, pues a lo mejor ha llegado el momento que tú sueltes algo, e inclusive los recuerdos del pasado. Porque a mí me dicen, hay algo que tú ya no puedes más aquí. Hay algo que las energías te dicen, ¿por qué te aferras a algo innecesario? El otro punto también yo lo que puedo ver con la carta del 10 de bastos. Veo que a lo mejor de repente tú quieres que las cosas se aceleren ya. Ya sea lo que es de repente en el amor, en el proyecto, en el negocio. Pero cariño, hay una frase que dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Yo veo que tú, por querer que las cosas se aceleren, por querer de repente que las cosas se concreten ya, estás sacrificando o te estás exponiendo. Tanto lo que es en la salud, como también de repente con tu entorno. ¿Cómo que me estoy exponiendo, Richard? Imagínate, tú de repente, en estos momentos quieres lograr construir una casa.
pero tú sabes que tienes que ir de repente al médico. Pero sin embargo tú dices, no, lo voy a trazar porque tengo que lograr esta meta. Todos tenemos metas en la vida, todos tenemos sueños en la vida, pero lo más importante también es nuestra salud. El otro punto que te puedo decir, a lo mejor de repente me dice Richard, yo en estos momentos estoy muy bien de la salud, pero tengo un objetivo de lograr que esta empresa crezca y estás como muy metido o muy metida en ese negocio. Pero sin embargo, te estás descuidando de repente de tu entorno. Recuerda que las cartas ya me estaban diciendo desde un principio, niños, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tranquilamente lo que tú, a lo mejor no lo haces de mala fe. Simplemente me dice Richard, es porque tengo objetivos vitales o porque todo esto va a ser para ellos o para ella, para tus hijos. Pero sin embargo, ellos no lo ven así, cariño. Ellos necesitan de ti. Ellos necesitan de repente de tu presencia. O simplemente necesitan de que tú también empieces a quererte un poco más, a valorarte un poco más. Porque noto que tú llevas mucha carga, mira. Mucha carga. La carta del paje de bastos y la carta del ermitaño. Para muchos de vosotros esta carga está vinculado también de repente con el inicio o el contacto de una persona del pasado, porque tenemos aquí la carta del paje de bastos y tenemos la carta del ermitaño, cariño. ¿Ves? Vamos a seguir sacando las cartas. La carta del rey de copas y tenemos aquí la carta del 9 de pentáculos. Siento que las cartas me dicen, cariño, el amor verdadero va a llegar a tu vida, pero para esto también tú tienes que empezar a darte tu lugar. ¿No será que a lo mejor de repente, siento un Capricornio, Géminis, no será que a lo mejor de repente tú has tenido contacto con una persona, como ejemplo, y tú quieres que esta persona ya se venga a vivir contigo, pero tú sabes, porque Géminis, tu intuición es básico. Tu intuición te dice, esta persona solamente ha vuelto a mi vida, ¿para qué? De repente para tener un encuentro, de repente para pasarlo bien lo que es en la parte sexual, más no lo que es en la parte de los sentimientos. O que esta persona solamente está contigo por interés, que puede ser, cariño. Richard, pero yo no tengo nada que ofrecer. ¿Cómo sabes tú que no tienes nada que ofrecer? A lo mejor esta persona cuando está contigo, las cosas le van bien. A lo mejor tu energía, Géminis, eres como un amuleto que le da abundancia a esta persona. Entonces me dicen aquí, la carta del ermitaño, que nos hablan de situaciones del pasado, que puede estar vinculado también con los recuerdos, Géminis, con los recuerdos o con situaciones del pasado, está bloqueando, es como una barrera, es como si fuera la torre, a que el amor verdadero y sincero que te dé a tu lugar, te mire. En pocas palabras lo que me dice Géminis, te voy a dar un resumen, ¿vale? De estas cartas. A mí con estas cartas yo siento, mi querido Géminis, tienes que empezar a hacer un balance de tu vida, tienes que empezar a poner en orden tu vida. No trates que las cosas lleguen ya o acelerar. Por querer de repente lograr unos objetivos, si está vinculado con la familia, te estás descuidando de tu entorno, de tus hijos y de tu vida, me dicen. Entonces, trata de hacer un balance. El otro punto, muchos de vosotros de repente han retomado el contacto o la comunicación con alguien del pasado, pero tú sabes que esta situación se pone un poco complicado y tenso entre vosotros dos. Ya sea que esta persona no te corresponde al 100%, ya sea que a lo mejor esta persona pues simplemente piensa más en sí, porque si tú te das cuenta, mira, las cartas, cariño, también es visual. Vosotros de esta manera van a aprender mucho. Fíjate bien en estas dos cartas. Mira, este personaje te representa a ti. Aquí hay un hombre que no se puede ni parar erguido, porque lleva mucho peso, lleva mucha carga, muchos bastos. Pero sin embargo, de repente tú estás esperando que esta persona reaccione, que es el nuevo comienzo, el nuevo inicio, o ese amor del pasado. O que a lo mejor de repente tú estás saliendo con una persona nueva, pero esa persona como que no comprende de repente los sacrificios o lo que tú has vivido. ¿Vale? A lo mejor de repente es una persona que solamente quiere vivir el momento contigo y no le interesa si tú tienes responsabilidades, no le interesa de repente si tú tienes hijos o si tú tienes un problema en común. Y yo veo que por más que a lo mejor de repente tú trates de llamar su atención, esta persona, aunque te vea que tú te estás hundiendo con toda esa carga, esta persona simplemente te ignora, cariño. Te ignora, continúa con su vida.
¿Y por qué te digo que esta persona para algunos de vosotros puede ser alguien nuevo, como también puede ser el pasado? Porque tenemos al costado la carta del ermitaño. Entonces, cariño, puede ser que también para un grupo de vosotros estás apostando por alguien innecesario cuando hay una persona que realmente te va a dar lo que es tuyo, ¿vale? Amor verdadero, te va a dar inclusive el apoyo económico, te va a aceptar con tu familia, te va a ayudar inclusive a salir adelante en tus proyectos, en tus negocios. A veces, Géminis, aunque duela, hay que sacarse la venda de los ojos y darse cuenta qué es lo que realmente te hace feliz. No trates de justificar a una persona que a lo mejor te ignora, a una persona que simplemente no valora. Y esto puede estar vinculado tanto a lo que es en la parte de los sentimientos, como también de repente en la comunicación con los tuyos. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor me dice Richard? Mi problema no es con el amor, mi problema es que tengo hijos que me ignoran, porque me están mencionando niños, hijos. Mi problema es que mi familia me ignora. Cariño, entonces, ¿por qué entonces te sacrificas tanto por ellos si ellos simplemente pasan de ti? ¿Vale? Tú tienes que tomar todos los mensajes que yo te estoy entregando, cariño. Todos los mensajes que te estoy entregando. Vamos a cambiar de mazo. A ver, el tarot elemental. Vamos a ver. Muy bien. Estas cartas. Tenemos aquí la carta del Caballero de Copas, que ya me está mencionando que hay una persona mayor. Puede ser una persona mayor de 40 años o puede ser una persona que sea menor, pero tiene el carácter fuerte. Veo que esta persona también posiblemente ha tenido decepciones como tú. Una persona que a lo mejor posiblemente actualmente está resolviendo sus problemas sentimentales. Pero sin embargo esta persona aún tiene algo que dar, aún tiene algo que amar. A mí me dicen que hay una persona que va a estar por ti. O hay una persona que realmente te va a hacer feliz. Vamos a continuar. Tenemos la carta del 7 de espadas y tenemos aquí la carta del 2 de copas. Siento que hay una persona, Géminis, que está pendiente de tu vida, de tu persona. Hay alguien, cariño, que a lo mejor inclusive puede ser por las redes sociales. Si tú no tienes redes sociales, puede ser que esta persona pregunta a terceras. Es alguien que también está dejando una historia, una relación. Alguien que se ha divorciado, posiblemente. Pero sin embargo, quiere llegar a ti, me dicen. Él o ella quiere llegar a ti. Esta persona está dispuesto e inclusive a sacrificarse. ¿Para qué? Para que vosotros dos tengan una historia como Dios manda. Mientras que tú estás sufriendo por alguien, X, ¿vale? Que tú sabes que no te ayuda a avanzar. Existe alguien que también está saliendo de una situación negativa, de un divorcio o una separación. Tú vas a conocer a esta persona o tú ya sabes quién es. Y esta persona sí te daría el amor verdadero en tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. A ver. Tenemos aquí la carta del 5 de espadas. Tenemos la carta del 2 de bastos. Tenemos la carta de la reina de espadas. Y tenemos aquí el 2021 que está en primordial. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, existe una persona que siempre me está acosando a través de las redes sociales. Existe una persona que siempre está viendo mis pasos, quizás de repente de una forma directa. Es una persona que tiene mucho poder. Es una persona que a lo mejor económicamente está muy bien, porque tengo aquí la carta de la reina de espadas. La carta del 3 de bastos. Veo que esta persona ha estado como frenando tu avance, tu evolución desde el año pasado. Desde el año pasado. Y este 2022, tú vas a descubrir, o a lo mejor ya sabes, quién es esta persona que está frenando tu avance, tu evolución. Yo veo que esta persona, cariño, también se está encargando de que las personas de tu entorno, o personas que a lo mejor de repente en algún momento te han visto como una persona positiva, como una persona maravillosa, simplemente se pongan en tu contra. Y esto puede estar vinculado de repente a lo que es en el trabajo o con tu entorno. Hay alguien, cariño, que está en la distancia, o una persona que te vigila por las redes sociales. Puede ser que se ha creado inclusive un perfil falso. ¿Esta persona tiene mucho poder? ¿Sí? Económicamente creo que está muy bien. O simplemente esta persona tiene la voz de mando. Aunque sea mala persona, tiene la voz de mando. Mira, la carta de la reina de espadas. Esta persona te bloquea, cariño.
Desde el año pasado existe alguien que te está bloqueando. ¿Cómo puedes notar que te está bloqueando? Richard, no encuentro un trabajo, las cosas me van mal. Cada vez que a lo mejor de repente intento hacer algo nuevo, algo fantástico, algo maravilloso para la evolución, algo pasa que no se concreta. Existe alguien que te pone trabas, cariño. Pero yo te vuelvo a decir, a ti las cosas negativas, el daño, la brujería no te va a llegar. Pero ¿cómo pueden fastidiarte? Pues si tú de repente quieres encontrar un trabajo, llaman a esa empresa, a ese negocio, y dicen de que tú no eres un buen trabajador o trabajadora, o te ponen a parir. Si a lo mejor de repente, yo qué sé, tú estás conociendo a un hombre o una mujer, se ponen en contacto con esta persona y dicen de todo menos bonito de tu parte, ¿vale? Dicen que tú eres mala persona, dicen que tú eres un quitamarido, una quitamujer, de todo, cariño. Entonces, hay una persona que a ti te la ha jurado, Géminis. No puede hacer algo de repente lo que es en la parte de la brujería, porque no pueden contigo, ¿vale? Pero sin embargo, directamente se pone en contacto con tu entorno, se pone en contacto con el trabajo y empieza a ponerte bloqueos. O a lo mejor de repente si tú tienes un producto o algo que estás vendiendo, yo qué sé, saca otro producto, igual o mejor, pero lo vende a menos precio. Como ejemplo, ¿vale? Siempre está buscando la manera de ponerte un bloqueo, de ponerte un obstáculo en tu vida. Desde el año pasado me dicen que esta situación está así. A ver, el tarot urbano. Vamos a ver. Es muy importante que tú sepas todo, Géminis. A ver. Tenemos aquí la carta de loco. Tenemos la carta de la fuerza o 4 de espadas. La carta de la justicia. Tenemos aquí también la carta de los placeres. Y tengo aquí, ¿ves, cariño? No voy a sacar más cartas. Mira lo que yo te voy a decir. Me están diciendo aquí, sale la carta de loco. Creo que en algún momento tú quieres hacer un cambio. Creo que en algún momento de repente quieres tomar lo que es una decisión. Mira aquí las cartas. Pero sin embargo, hay algunos de ustedes que a lo mejor de repente están como un poco enganchados. Ya sea que a lo mejor de repente tienes una relación extramatrimonial, una relación oculta, y que a lo mejor de repente me dices, Richard, la persona de mi interés, yo sé que no va a romper el contacto conmigo, porque cada vez que yo he intentado liberarme de esta energía, porque yo soy consciente que lo que estoy haciendo no es correcto, siempre me ubica, siempre me encuentra, siempre retoma el contacto. Y aparte de esto también, me están diciendo, tendrías que tomar una decisión de avanzar o simplemente de liberarte, porque yo veo, cariño, que tú vas a estar expuesta o expuesto. Hay alguien que a lo mejor sabe tus más íntimos secretos, ¿vale, cariño? O simplemente la aventura que tú tienes oculto con alguien. Lo sabe, porque aquí me sale lo que es el hacker. Tranquilamente esa persona que sabe tus más íntimos secretos, si tú no das el paso de repente de liberarte, ¿qué va a hacer? Exponerte, cariño. Ten mucho cuidado si a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo una relación extramatrimonial, tengo una aventura de repente con una persona que puede ser de tu mismo sexo, puede ser que a lo mejor de repente estás con una persona que es mayor, puede ser tu jefe, tu jefa, da igual. Si tú creías que podías tapar lo que es el sol con un dedo, no, cariño. Siento que hay una persona que ya tiene pruebas. Siento que hay alguien que simplemente sabe que tú existes o sabe tu situación. Entonces, quizás de repente tienes que soltar algo, porque no vaya a ser que tú estés sacrificando tanto por alguien y simplemente, llegado el momento, esta persona, para que esté a tu lado apoyándote, simplemente te ignore. Ese es el mensaje que me quieren dar para vosotros. Vamos a ver las características. Tú solamente toma lo que es tuyo. Yo te he dado mucha información y es muy importante, porque a lo mejor no voy a coincidir al 100% en todos, porque somos miles. A ver. Vamos a ver. La carta de la fuerza. Muchos de vosotros de repente están lidiando con un Leo. Posiblemente este Leo tenga hijos o sea un veterinario o una veterinaria. Es una persona que no está siendo muy claro contigo. Es como si tuviera doble cara, ¿vale? Esta persona tiene lo que es el cabello ondeado. Puede ser rubio o rubia también. Actualmente donde están puede ser que no hace frío ni calor, normal. Me dicen,
La carta de la estrella. Muchos de vosotros también tranquilamente sientes que has encontrado a tu alma gemela o tu llama gemela. El otro mensaje. Puede ser que el contacto entre vosotros dos actualmente es a través de las redes sociales o por cualquier medio, ¿vale? Tiene lo que es el hilo de la vida. Es cierto que tú con esta persona hay una conexión importante. Puede ser que también de repente estás lidiando con un acuario. Vamos a ver. Piel blanca, cabello ondeado. Me sale mucho lo que es el cabello ondeado. Cabello rubio, negro, castaño o cabello rojo. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros actualmente viven en un lugar donde no hay muchas luces. En pocas palabras, no es una ciudad. Puede ser un pueblo o una ciudad pequeña, ¿vale? No veo rascacielos, nada de esto. Me vuelve a decir, muchos de vosotros están lidiando tranquilamente con alguien de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Veo que es una persona que actualmente de repente trabaja algo relacionado con las energías. Siento que esta persona quiere su libertad, o que esta persona de repente para que pueda estar contigo necesita su libertad. ¿Por qué te digo? Porque fíjate en esta foto, en esta carta. ¿Ves esta mujer que está con los brazos abiertos? Quiere su libertad, me dice. Puede ser que esté lo que es en un compromiso. Tranquilamente también me vuelve a decir, vive en un lugar que quizás sea un pueblo, no veo ciudades tan grandes, pero tú toma lo que es tuyo, porque a lo mejor es de una ciudad, pero quiere su libertad. Cabello largo, odiado, rubio, blanco o con canas. ¿Es una persona muy espiritual o es una persona que tú sientes que la conexión espiritual está muy adentrado en su vida? La carta del as de oros. Me dicen, hay un regalo que Dios el universo te quiere entregar. Solo es cuestión que tú te liberes, también me dicen aquí. Muchos de vosotros también tranquilamente están lidiando con alguien que puede ser de elemento tierra, o que simplemente el amor lo tienes dentro del trabajo, del negocio, de la profesión, de los estudios, etcétera, etcétera. La carta del mundo. Veo que te vas a conocer con una persona tranquilamente, o ya te has conocido con una persona que puede ser que esté en el extranjero y quizá de repente ha coincidido o vino de afuera o llegó de visita. O tú vas a hacer un viaje fuera del país y vas a conocer a una persona a la cual te va a despertar pasión, curiosidad y amor. ¿Vale, mi querido Géminis? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista.